Pero tras los ataques entre Israel y el grupo radical Hamas, expertos aseguran que el mercado petrolero sería el más afectado. Vamos a verlo en la siguiente nota. La tensión en Medio Oriente pone en jaque a la economía global. El Banco Mundial, que tenía previsto lidiar con los efectos económicos persistentes de la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania, señala que enfrenta una nueva crisis. Pese a que Israel y Palestina no son productores importantes de petróleo, su cotización se ha disparado. Y los expertos señalan que si el precio del barril del petróleo costaba $88.000, podría aumentar un 4.22%. En esta semana, los mercados accionarios de Medio Oriente se vieron afectados por la escala de violencia. El índice de bolsa de Tel Aviv, la principal de Israel, tuvo una caída del 6.47%, el mayor desplome en más de 3 años. Baja que también se vio reflejada en países vecinos como en Qatar y Kuwait, al igual que las bolsas europeas que reportaron pérdidas significativas. Bien, aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con la incertidumbre, con las dudas que puede ocasionar un conflicto de este tipo. Si bien es cierto, ni Palestina, ni Gaza, por ejemplo, ni Israel son los principales productores de petróleo en el mundo. Pero ¿qué es lo que tiene que ver? Pues que en esta parte del mundo empieza a generar mucha incertidumbre por lo que pueda ocurrir. Hay una escalada de violencia, hay más países que se pueden ver involucrados. Recordarás que esta semana, por ejemplo, hubo un ataque a Israel desde Libia perpetrado por Hezbollah. Entonces, esto empieza a generar, desde Líbano, perdón, empieza a generar mucha incertidumbre, o sea, que más países se puedan ver involucrados. Ahí sí sería, entraríamos en una guerra de otras dimensiones, porque no solamente son los países que se unirían, sino los aliados de esos países. Entonces ya también estamos hablando de represalias económicas, ¿no? Como que hace poco también creo que Estados Unidos y Qatar condicionaron el pago a Teherán, un pago importante de más de 5.000 millones a justamente la entrega de rehenes. Entonces, todo esto terminaría siendo pues muy peligroso para la economía y para la supervivencia mundial en realidad, ¿no? Exacto, más si analizamos a nivel global cómo se están moviendo las cosas. Hay mucha incertidumbre por la invasión de Rusia a Ucrania, ha tenido un impacto económico a nivel mundial por la producción de acero, la producción de granos, la exportación de acero y de granos en todo el mundo. Hay una situación muy dura en África, muchos países que están en conflicto, presidentes que son derrocados continuamente, hay una sequía severa, hay un impacto climático que está generando mucha incertidumbre respecto a la producción de alimentos a nivel mundial. Esto no solamente en África, aquí mismo en nuestra región. Nos estamos a puertas de un impacto severo del fenómeno del Niño. No sabemos exactamente aquí en el Perú cuáles van a ser las consecuencias. Y hay una gran preocupación por todo esto. Todos estos factores se empiezan a juntar, digamos, o empiezan a converger en un tema en el que genera mucha incertidumbre. Muchas empresas enormes que tienen proyectos de inversión dicen, ¿sabes qué? Mejor vamos a esperar y no vamos a poner plata porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Entonces, esto empieza a generar... ¿Qué puede pasar en el mundo? Hay que preguntarnos. Así es, empieza a generar desestabilización en muchos países, como el nuestro, por ejemplo, que esperamos inversiones extranjeras que en este momento, en medio de esta circunstancia, pueden decir, oye, ¿sabes qué? No sabemos qué cercos se pueden aplicar, qué medidas puede aplicar Estados Unidos respecto a sanciones en algunos países, así que mejor vamos a esperar los proyectos que teníamos, vamos a detener algunas inversiones. No se sabe, por ejemplo, como te contaba, el impacto que pueda tener el fenómeno del Niño en la producción de alimentos aquí en el Perú. Por ejemplo, nosotros somos un país exportador de vegetales, exportador de frutas. No se sabe si esa producción, cuánto se va a ver afectada. No, ya se ha visto afectada porque entiendo, no sé si estás al tanto de la cantidad digamos, de producción. Nosotros exportamos, ya la calidad no es la misma. Así es. Entiendo que las paltas que antes eran de una manera, bueno, ya no están saliendo igual. Entonces, y así mismo con una serie de productos porque lamentablemente sí, pues los cultivos se ven afectados por los cambios climáticos. Así es, o sea, lo que estamos viendo ahora en el cultivo de palta, de mango, de espárragos, de arándanos, etcétera, esto es consecuencia de estas lluvias intensas que hubo entre febrero y marzo aquí en el país. Pero estamos hablando ya de un tema mucho más grande que se viene. Se estima que podría venir a partir de noviembre, diciembre. La repercusión que esto pueda tener para la producción del siguiente año todavía es incierta. O sea, si usted dice, bueno,
Si con una lluvia en marzo y febrero pasó esto, ¿qué puede pasar si empieza a llover más? O la sequía se prolonga, como está pasando en Bolivia, o pasó en Uruguay, o como pasa en países africanos. Es como que se hubiera juntado todo, ¿no, Rolando? Así es. Toda la cosa climática que nos afecta en la economía, en cómo viven las personas que son afectadas en las zonas más, hemos visto las lluvias, en otros lados sequías. Y también, por supuesto, toda esta convulsión mundial debido a las guerras, ¿no? Así es, lamentablemente, y ahora esto añade un factor más a toda esta preocupación que hay en el mundo, ¿no? Y de hecho estamos siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo con este enfrentamiento, con esta guerra entre Israel y Hamas. Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu bloque internacional, como siempre, acertadísimo, dándonos todo una visión panorámica de lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias.